El pecado. Fuimos hechos por y para el amor. Sin embargo, nuestro problema comienza cuando nos alejamos de la fuente del amor para seguir nuestros propios caminos. Jacques Le Breton nos describe lo peor que le puede suceder a una criatura. Todo comenzó en el Alamein, Egipto, durante la batalla de 1942. Yo era chofer de un auto militar. Un día un compañero, sin podérmelo explicar por qué, desactivó una granada y me la tiró a las manos. No tenía tiempo para lanzarla lejos y sabía que explotaría. Y explotó. Yo no sentí nada, sino el ruido ensordecedor que todavía resuena en mis oídos. La noche llegó de un solo golpe. Inmediatamente me llevaron en la ambulancia a la sala de operaciones. 15 días después, una enfermera me dijo: «No te preocupes, otro camarada también estaba ciego, pero ha sido operado y ahora ve perfectamente». Entendí el mensaje. Estaba ciego, pero tenía la esperanza de que una operación quirúrgica me haría recobrar la vista. El hombre ha sido hecho para esperar. Así llegué ciego a Damasco. No vislumbraba entonces que había un propósito misterioso para descubrir una luz infinitamente más importante que la que yo había perdido. Mi cama del hospital fue mi desierto, el desierto del encuentro. Desde mi lecho de dolor oraba a Dios: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mi condición humana. Yo tengo hambre de infinito, pero soy limitada. Tengo hambre de eternidad, pero soy mortal. Tengo hambre de absoluto, pero todo lo que me rodea es relativo. ¿Y tú, quién eres, Señor?». 4 meses después, descubrí que tampoco tenía manos. No me había dado cuenta porque estaba completamente vendado, y por eso me parecía normal que las enfermeras me asistieran en todas mis necesidades. Sin embargo, lo descubrí en la soledad de la noche. El golpe era demasiado fuerte para asimilarlo. Delante de mí se abrían 2 caminos: aceptarlo en la paz o aquella ventana que me atraía para lanzarme al vacío. Entonces me rebelé contra Dios, reclamándole: «Padre, si eres bueno, demuéstralo. Pero si tu bondad se limita a prometerme una eternidad feliz, puedes guardarte tus promesas, porque a mí no me interesa. Yo he sido víctima de sufrimientos inhumanos y no soy un superhombre». Dios entonces me respondió. El camino era comprender el designio divino y su respuesta vino en la forma de un desafío: aprender a vivir ciego y sin manos. Levántate y camina. Es la respuesta de Cristo al sufrimiento del hombre. Afronté el reto con grandes resultados. Logré superarme tanto que hasta me preguntaba: ¿de dónde me viene esa fortaleza? «Yo les enviaré la fuerza del Espíritu que vendrá sobre vosotros», respondía Cristo Jesús. Así, gracias al Espíritu, acepté el designio superior. Soy ciego y no tengo manos. Esta es la realidad, y comencé a llorar de alegría. Había ganado la batalla más importante de mi vida. Mis compañeros me preguntaban cómo era posible que me mantuviera con esa fuerza tal que hasta confortaba a mis otros camaradas que sufrían en el hospital. Regresé a Francia con deseos de vivir. Una chica me dijo: «No porque careces de ojos y manos has perdido el derecho a vivir la felicidad». Nos casamos y tuvimos 5 hijos. Hace poco uno de mis nietos se acercó a mí y me dijo: «Qué bueno que existe la guerra». «Pero, ¿qué tonterías dices?», le reproché. «Cierto», me respondió, «sin la guerra no hubieras conocido a mi abuela, ni te hubieras casado con ella, y por tanto
yo no hubiera nacido. En ese tiempo resurgió en mí el hombre emprendedor. Me integré a la Asociación de Invidentes y allí trabajé para mejorar las condiciones de mis camaradas ciegos. Yo era un hombre como todos los demás, incluso con una buena posición económica. Toda mi mente y mi corazón estaban al servicio de mis semejantes, pero 6 años después de la explosión de la granada fui perdiendo la motivación inicial y muy pronto idolatré mi trabajo. Ya no hacía las cosas por alguien, sino por algo. La acción se convirtió en absoluto para mí. Ya no tenía tiempo para orar, porque había muchas cosas por hacer. Yo podía hacer las cosas por mí, y no creía necesitar tanto de Dios. Sin la motivación de la fe, fui dejando a Dios. Sentí un vacío que traté de llenar integrándome al Partido Comunista. Me rebelé contra la Iglesia y contra Dios. Pronto aparecieron las consecuencias. Estuve dispuesto a divorciarme de mi esposo, solo que ella no lo consintió. Un día, un amigo me llevó a visitar a la mística Martha Robin. Me impresionó su sencillez y salí de puntitas de su recámara, comenzando otra vez mi vida de oración. Padre, no comprendo nada. Yo tenía la fe, pero la perdí. Ahora la he encontrado. Muéstrate en mi vida. En octubre de 1960, un faro alumbró mi noche y todas las cadenas cayeron de mis brazos. No pude dormir toda la noche y durante 2 horas mi compañero me escuchó hablar de la misericordia de Dios. El hombre puede renegar de Dios, pero Dios no puede renegar del hombre. En mi lecho del hospital había tenido la experiencia de la ternura, la compasión y fecundidad de Dios, pero me faltaba experimentar su misericordia. Ciertamente no había sido responsable de aquel terrible accidente, pero tampoco podría afirmar que era inocente. Nadie es inocente. Con el riesgo de perderme, Dios había permitido que cayera en el activismo, con el fin de revelarme su misericordia y su perdón. Hoy día, fortalecido por esta experiencia, puedo asegurar que la peor enfermedad no es la ceguera ni la falta de manos. La más grande desgracia en este mundo y en el otro es alejarse de Dios. Dios es misericordia. Dios es ternura. Jacques Le Breton ha ido al fondo del problema fundamental de la criatura. Alejarse del Creador para iniciar un camino de independencia y rebeldía en el que tarde o temprano aparecerán las consecuencias. Quien se aparta de la vida no puede encontrar sino la muerte. La peor enfermedad del hombre se llama pecado, porque todo el que comete pecado es un esclavo, Juan 8:34, cuya consecuencia lógica es la muerte, Romanos 6:23, ya que todo aquel que siembra en la carne cosecha corrupción, Gálatas 6:8. El pecado es como una coraza que no nos permite experimentar el amor de Dios. Básicamente consiste en creernos más a nosotros mismos y nuestros medios que a los caminos de Dios. Es una rebeldía que nos lleva a independizarnos de Dios y por tanto a no experimentar su amor salvífico, pues nos separa de los demás y divide nuestro interior. Más que hacer cosas malas o prohibidas, se trata de una actitud de rebeldía frente a Dios, alejándonos de su presencia y de sus caminos. Todos han pecado y están privados de la salvación de Dios. Romanos 3:23. En cuanto a Adán y Eva, que nos representan a cada uno de nosotros, se alejaron de Dios, experimentaron su desnudez y fueron expulsados del paraíso, que simboliza la felicidad a la cual Dios
nos ha llamado. El pecado es el origen de todos los males que aquejan a la humanidad. Mala noticia. No podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nuestras propias posibilidades y obras buenas. Nadie se puede justificar por sí mismo. Se trata de una sombra, de la cual es imposible separarse por las fuerzas humanas. El ser humano está profundamente incapacitado para alcanzar la vida eterna. Herido por el pecado, no puede retornar al paraíso perdido. Que el hombre no se pueda redimir por sus propios medios lo demuestra de manera vivencial el siguiente testimonio de Carla. A los 6 años fui internada en un orfanato. Mis padres me habían abandonado temporalmente y mi pequeño corazón fue profundamente herido. Cuando regresé a casa tenía 10 años y vivía triste y desesperada. A muy temprana edad descubrí que les gustaba a los muchachos y comencé a maquillarme y a pasar mucho tiempo en el espejo para seducirlos. Andaba coqueteando, ávida de llenar ese vacío de amor que me oprimía. Tenía sed de ternura, pero no encontraba sino decepciones. Después de un fuerte golpe sentimental que fue muy difícil de asimilar, decidí dejar la casa. Tenía mucho éxito con los muchachos y jugaba el papel de la joven sexy y liberal, pero cuando regresaba a mi apartamento lloraba amargamente en mi lecho por ser infeliz. A medida que me hundía más en el sexo, creía menos en el amor. Todas las experiencias sexuales dejaron un profundo vacío en mí. El sexo llegó a ser una obsesión, de la cual yo no podía desatarme. Intenté levantar la cabeza frente a esta desesperación y encontré el ocultismo. Tomé cursos de astrología y técnicas para adquirir el perfecto dominio de mí misma. Incursioné por el yoga y la meditación trascendental, así como el zen japonés. En todas partes se me prometía la felicidad, el amor universal y el dominio del espíritu sobre la materia. Sin embargo, ninguna de esas promesas daba resultado en mi vida. Uno de mis amigos, al que yo había convencido para recorrer este mismo itinerario tan prometedor, cayó gravemente enfermo por la decepción y la angustia. Esto cuestionó todo. ¿Había alguna respuesta al sinsentido de la vida? Invadida por la duda, consulté a mi gurú sobre el caso de mi amigo. ¿Por qué, si hacíamos todo lo posible para alcanzar la felicidad, esta se nos escapaba de las manos? ¿Por qué, si estábamos en el camino de la perfección y la iluminación, los resultados eran contraproducentes? ¿No podíamos alcanzar la cumbre de la felicidad por nosotros mismos? Él no fue capaz de ofrecerme una respuesta satisfactoria. Me dio solo razonamientos, pero mi caso era existencial, pues mi amigo estaba sumido en la peor de las depresiones. Así pues, no había respuesta humana para nosotros. ¿Para qué continuar viviendo? Mi vida no era sino sufrimiento y fracasos continuos, sin esperanza para escapar del laberinto. Compré un revólver y lo metí en mi bolsa, con la firme decisión de terminar con una vida que nunca debió haber comenzado. Pero antes fui a despedirme de mi amigo, el cual me regaló un pequeño libro que también metí en mi bolsa. Regresé a casa y comencé a preparar mi suicidio esa misma noche. Cuando todos dormían, envuelta en las sombras de la desesperación, abrí la bolsa para sacar el revólver, pero lo primero que encontré fue el libro que mi amigo me había dado, Los Evangelios. Abrí una página y descubrí que describía mi situación. Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Más adelante me hacía una invitación personal. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Había una puerta de esperanza que yo nunca había tocado y tenía que decidir si aprovechaba la última oportunidad. 10 años después de que me entregué a Jesús para ser salvada por Él, yo puedo testificar que esa felicidad se encuentra solo cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, para que haga en nosotros lo que nosotros no somos capaces. Con Simón Pedro yo puedo repetir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no soy capaz de descifrar la incógnita de la vida. Entre más busqué y me afané por salvarme, más me hundí en la desesperación y la angustia. Pero cuando reconocí que yo no podía, tú comenzaste a intervenir en mi vida. Carla. Ciertamente el pecado es un gran obstáculo, pero el peor problema es no admitirlo. Quien no lo admite no puede experimentar el perdón, pero el que lo reconoce se dispone a recibir la salvación, como lo podemos ver en estos dos casos contrastantes del Evangelio. Un fariseo y un publicano, pecador, subieron al templo a orar. El fariseo, puesto de pie al frente, comenzó a jactarse de todas sus buenas obras, declarándose mejor que el publicano, que estaba arrodillado en la parte posterior del templo, el cual se confesaba pecador y solicitaba la clemencia divina. Jesús afirma que este, y no el fariseo, que no solo se sentía bueno, sino mejor que el otro, fue justificado por Dios. El ladrón crucificado del lado izquierdo de Jesús quería su salvación, pero en ningún momento reconoció su pecado. Se quería aprovechar de Jesús, pero sin aceptar que era pecador y merecedor de muerte. No se trata de sentirse acusado de los pecados cometidos, sino tener la absoluta conciencia de la propia incapacidad para salvarse. Los hechos muestran la verdad de lo que estamos diciendo. Un amigo que en una ocasión me acompañó a un retiro de sanación en México me comentaba: anduve por muchos caminos, pero ninguno tenía meta. No hay peor cosa que caminar sin avanzar, y esas son las sendas de la perdición. Son laberintos sin salida, que entre más buscas, más te desesperas y te hundes en las arenas movedizas de tus propias limitaciones. ¿Qué razón tiene Dios cuando se queja? Me dejaron a mí, manantial de aguas vivas, y se construyeron cisternas agrietadas que el agua no puede contener. Jeremías 2:13. Rosa Guadalupe Vélez ejemplifica perfectamente esta situación en su testimonio personal. Yo tenía 8 años de estar completamente alejada de la iglesia y de Dios, ofendiéndole constantemente en todas formas. Nunca iba por mi propia voluntad a misa, y si alguna vez me veía obligada a ir con mi madre o con amistades o familiares, lo hacía con total falta de respeto, criticando a los sacerdotes y mofándome de las cosas santas. Para mí solo existían los placeres mundanos, tratando así de llenar un enorme vacío de amor. Tengo una hijita de 7 años y muchas veces me olvidé de mis deberes, dejándola en manos de mi madre, no solamente por mi trabajo, sino por divertirme y ocuparme egoístamente de lo que yo llamaba mi vida. Acallaba mi conciencia pensando que de todos modos, cuando ella creciera, me dejaría para vivir su vida y yo me quedaría vieja y sola.
Cuando mi madre, que ha atendido a mi hija desde los 4 meses, me llamaba la atención, nunca le hacía caso. En varias ocasiones que me veía desesperada por mi trabajo o por problemas de amistades, mi madre me decía: pídele a Dios que te ayude, acércate a Él. Mi respuesta era: pídele tú, que a ti sí te escucha, porque a mí ni caso me hace. Ella me recordaba que no debía ser malagradecida, pues yo tenía trabajo y mi hija y yo gozábamos de salud. Mi pecado no me llevaba a ver el amor de Dios, pues yo era como Adán y Eva, que me escondía cuando Dios pasaba delante de mí. Por eso no lo veía cuando Él se acercaba a mi vida. Sin embargo, el amor y el perdón de Dios fueron mucho más grandes, pues aunque Dios no amaba mi pecado, me amaba a mí, que era pecadora. Por pura misericordia, tuvo piedad de mí de la forma más inesperada. 2 amigas del trabajo me recomendaban que me acercara a Dios para que mi vida cambiara. Una era testigo de Jehová y la otra católica, que pertenecía a la Renovación Carismática. Esta última me contaba las maravillas que Dios hacía por medio de su Santo Espíritu, mientras que la otra me insistió tanto que quedé de acompañarla el martes de la siguiente semana. Pero el día anterior a dicho compromiso, ya tomado, se presentó mi amiga católica a mi casa, con el auto encendido, diciéndome que me subiera, pues iba a ver la gloria de Dios. Yo acepté solo por educación, pero fui de muy mal humor a aquella reunión de oración. Al llegar a la iglesia y empezar la asamblea, no sé qué pasó dentro de mí. Yo sentía que los cantos y alabanzas a Dios me llegaban muy hondo al corazón, en una forma que no sé explicar. Comencé a llorar sin poder contenerme, como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Reconocí mi pecado delante de ese Dios bueno que me amaba sin condiciones y le entregué toda mi vida para que me purificara a fondo de todos mis pecados. Cuanto yo más lloraba, más contenta estaba mi amiga, que me decía: te lo dije, Dios no te podía dejar igual. Es su Espíritu Santo que te está haciendo reconocer que sin Él no puedes nada en esta vida. El Señor ya te pescó y ahora no te va a dejar jamás. Este fue el milagro más grande que Dios me hizo, pues nadie llega a su Hijo si el Padre no lo atrae. Me llamó para que el Espíritu Santo me volviera a hacer y reconocer el camino equivocado de mi vida, dándome un profundo arrepentimiento de mis pecados. Poco después se despertó en mí el deseo de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y decidí hacer una confesión sincera para poder acercarme a su mesa. Pero Dios tenía también otro regalo para mí. Hace más o menos 3 años comencé a padecer fuertes dolores de cabeza que me comenzaban con una punzada cerca del oído. Eran verdaderamente insoportables y frecuentes. Luego se intensificaron, al grado de que tenía que tomar 5 o 6 analgésicos fuertes al día. En ocasiones el dolor me despertaba a medianoche y ya no podía dormir, por lo que además ingería somníferos. Me hicieron un examen, resultando que tenía un tumor atrás del oído. Me recetaron pastillas de codeína con papaverina, a reserva de hacer nuevos estudios. Había días que el dolor era tan intenso que me hacía llorar y casi todas las noches tomaba pastillas para dormir. Supe que el padre Emiliano Tardif iba a celebrar una misa carismática y pensé en ir, con la esperanza de que el Señor me curara. Y así fue. Cuando el padre Tardif
sugirió que cerráramos los ojos, que el Señor Jesús iba a pasar junto a nosotros, curándonos, creí ver algo así como un brazo con una túnica blanca. Abrí los ojos algo confusa, los cerré de nuevo y volví a tener la misma visión. Comencé a sentir que un calor fuerte me subía del codo a la nuca. Gloria a Dios. Desde ese momento estoy curada, pues no solo el dolor se me quitó por completo, sino que no he vuelto a tener molestia alguna. Cada día estoy más maravillada de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, por el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se manifiesta en múltiples formas cuando decidimos ponernos en sus manos. Lo que más me asombra es que no me acusó de mis pecados para condenarme, sino que me convenció de que yo necesitaba su perdón. Verdaderamente, nuestro Dios se muestra maravilloso con los pecadores que están dispuestos no a pagar por su pecado, sino que se abren para ser perdonados por el amor infinito de Dios. El pecado es el origen de todos los males que aquejan al mundo. Sin embargo, el principal problema es no reconocerlo, porque entonces no buscamos la salvación, puesto que no creemos necesitarla. Por eso Jesús aclara a todos los que se creen buenos. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, permanecen en su pecado. Juan 9:41. Así como cuando el hijo pródigo entró dentro de sí, reconoció el amor de su padre y decidió regresar donde él, lo único que Dios está esperando es que reconozcamos nuestro pecado, sin excusa ni justificaciones, para perdonárnoslo. Que simplemente le digamos: pequé contra ti y quiero regresar otra vez a tu casa. Quien se reconoce necesitado de salvación está a la puerta de encontrarla. Así como solo se puede encender una vela si está apagada, así también solo puede brillar la luz de la salvación en quien reconoce que está en la oscuridad del pecado y que necesita esa luz. Para concluir, diríamos que solo hay un pecado que Dios no puede perdonar, el que nosotros no reconocemos y queremos excusar, el pecado cuyo precio queremos pagar nosotros mismos con una obra buena. El único pecado que Dios no perdona es aquel del cual nosotros no le pedimos perdón. Solo basta confesarnos pecadores delante de Dios para experimentar el perdón salvífico, aceptar que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos y entregarnos como estamos en las manos de Dios, que no quiere la muerte del pecador. Oración. Dios misericordioso y clemente, que solo estabas esperando que yo reconociera mi pecado para aceptarme en tu casa llena de amor. Aquí estoy, admitiendo que te he fallado y me he alejado de ti. Me rebelé contra ti, siguiendo mis propios caminos. Tracé el itinerario de mi vida al margen de tus designios, creyendo que mis caminos eran mejores que los tuyos. Pero después de andar por muchas veredas, enlodados los pies con el barro del pecado, vuelvo a ti, porque no tengo a dónde más ir, llevando en mi carne las cicatrices de mis desvaríos. Dame, Señor, el dolor de mis pecados por haberte ofendido a ti, Dios bueno, que me has amado incondicionalmente. Sin ninguna excusa, solamente te puedo repetir con las lágrimas de David: ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Mira que en la culpa nací y pecador me concibió mi madre. Lávame a fondo y purifícame, pues yo mi delito reconozco. Mi pecado está sin cesar delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro.
renueva dentro de mí un espíritu limpio, devuélveme la alegría de la salvación y mis labios te alabarán. Me doy cuenta que por mí no puedo salvarme, por eso vengo a ti, para que tú me salves de todas mis esclavitudes que me llevan a la muerte. Reconozco que soy un gran pecador, que me he rebelado contra ti haciendo mi propio camino al margen del tuyo. No he querido depender de ti y he delineado los caminos de mi existencia.